Aquí inicia La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Hola amigos de La Fosa Escéptica. Hay una pregunta que es tan antigua como vigente en este tema del Dios judeocristiano. Una pregunta que es fácil de contestar, pero que permanece como un intento de los religiosos por desbaratar los sólidos argumentos ateos en contra de ella. La pregunta en cuestión es esta. ¿Existió un tipo llamado Jesús? Empecemos por darle a esta pregunta la importancia que merece. Es una pregunta que fundamenta toda la estructura de una de las religiones más importantes de la historia de la humanidad, si no es la que más. Esta pregunta ha sido contestada por expertos en historia, que presentan la evidencia de la no existencia de este personaje. ¿Cómo es que han llegado a esta respuesta? Bueno, pues hay muchas formas de demostrarlo, y aquí hablaré de una de ellas, la comparación histórica. Y para esto les ofreceré algunos ejemplos muy interesantes, pero antes les recuerdo suscribirse al canal y activar las notificaciones. Y también les reitero mi invitación para que se integren a nuestro grupo de Facebook. Para que lo hagan, les dejo la liga en la descripción de este video. Dicho lo anterior, a lo que vinimos. Y comienzo con la demostración de que Jesús nunca existió con estas dos preguntas. ¿Por qué sabemos que existieron personajes como Espartaco, Tiberio, Julio César, Poncio Pilato, Herodes Agripa, Aníbal, Calígula, Trajano, Adriano o Antonio Pío? ¿Por qué confiamos en la existencia de estos hombres? Bueno, pues precisamente por toda la evidencia que tenemos que establece su existencia. Con el personaje de Jesús esto no sucede. No hay ninguna persona cuyo estatus probatorio sea realmente comparable al de Jesús, pero de quien estemos seguros de que existió. La historicidad de Apolonio de Triana, por ejemplo, es realmente muy incompleta. Los historiadores no están tan seguros de que este tipo haya existido y, sin embargo, todavía tenemos más pruebas sobre él que las que se tienen con Jesús. Los intentos por contradecir esto caen en errores realmente de aficionados, con los que ningún historiador debería de tropezar, como contar la evidencia dependiente como independiente o contando la no evidencia como evidencia y contando las fuentes hipotéticas como reales. Para explicar esto, pongo un ejemplo. Talo nunca mencionó a Jesús en absoluto, y Plinio el Joven nunca mencionó que fuera un personaje histórico. Que sea posible que los distintos evangelios obtuvieran sus diferentes historias que perseveraban la tradición oral remontándose a testigos presenciales, pues no significa que sea probable que esas historias sean reales. Tenemos abundante evidencia de que inventaron esas historias, mientras que no tenemos ninguna evidencia que demuestre las fuentes de donde las obtuvieron. Y esto honestamente debería ser suficiente para decir cuál es la más probable. La evidencia triunfa sobre la esperanza. No se hace esto por ningún otro personaje antiguo. Entonces me pregunto, ¿por qué los historiadores están tan desesperados que recurren a este método cuando se trata de Jesús? El hecho de que no podamos defender a Jesús como podemos defender a todas estas otras personas, pues debería dejarnos seguros de que no existió. Punto. Independientemente de esto, no deberían inventar pruebas tan malas y jaladas de los pelos como las que muestran. Amigos religiosos, ternuritas irracionales. Los evangelios son el peor tipo de evidencia que podríamos mostrar para decirnos que Jesús sí existió. Tener solo los evangelios para comprobar que Jesús existió se contradice completamente con los relatos biográficos de Hércules y sus 12 trabajos. Esto es más evidencia de un hombre mítico que uno real. Los religiosos podrían decir entonces esto. Te olvidas de algo, ateíto. Tenemos las epístolas. Eso, amigos creyentes, pues no les aporta nada, porque no corrobora casi nada de lo que hay en los evangelios. Y lo que queda es extrañamente ambiguo. A lo que voy es que no es en absoluto una expresión clara de que Jesús fue más que un personaje imaginario de la que se aprendió a través de la revelación y de mensajes ocultos en las Escrituras. Ah, sí, pero tenemos a historiadores como Flavio Josefo y Tácito. Esto, amigos religiosos, debería darles pena. Es más, vergüenza debería darles andar cacareando esa estupidez. Incluso si hubieran escrito lo que sus libros dicen sobre Jesús, y se ha demostrado que no lo hicieron, con toda probabilidad estos relatos se derivan de los evangelios o de informantes cristianos que se basaron a su vez en los evangelios. Por lo tanto, no es una prueba, y menos una prueba independiente. Y la evidencia dependiente no tiene ningún valor. Eso me lleva a informarles, queridos y atarantados religiosos, que la esencia de todo esto es la siguiente. No se puede dudar de la existencia histórica de ninguna persona, cosa o evento sin tener una explicación alternativa plausible de cómo surgió la creencia en su existencia. Pero una vez que tengamos uno de estos,
Todo dependerá de la evidencia. Una explicación de cómo puede llegar a considerarse real un hecho o persona puede demostrarse con el conocido caso de Roswell. Sí, el de los ovnis del Área 51. Lo que realmente ocurrió es que un granjero que se llamaba Mac Brazel encontró unos palos y restos de papel de aluminio en su rancho en el desierto. Lo que se dijo inmediatamente de lo que había sucedido es que se trataba de restos de una nave espacial extraterrestre. Solo 30 años después se decía que se habían recuperado no restos, sino una nave extraterrestre completa, que además se habían extraído de esa nave los cuerpos de 2 extraterrestres a los que el gobierno de Estados Unidos les había realizado una autopsia. Veamos la secuencia analógica de los acontecimientos. Los creyentes mantienen el mito evolucionado de que se recuperó la nave completa con cuerpos extraterrestres a los que el gobierno les realizó una autopsia. Esto lo mantienen los fanáticos de este tema sin ninguna duda, y simplemente lo repiten hasta que lo ven como un hecho indiscutible. El mito, en efecto, comenzó con algo real, pero completamente diferente a la historia que se han fabricado. Según la explicación alternativa más probable, el cristianismo no comenzó con un predicador galileo llamado Jesús. Comenzó con un ser cósmico imaginado que se encarnaba, era asesinado para efectuar un hechizo mágico en el universo y resucitaba de entre los muertos para demostrar su triunfo. Toda esta marihuanada se conoce solo por revelación directa o mediante profecías antiguas. Luego, unas generaciones más tarde, se inventó un nombre histórico para representar todo esto. Y eso luego se enseñó como evangelio. Es por eso que no se conservan registros sólidos de la creencia original. Eso habría destruido al novedoso evangelio. Otro ejemplo tal vez más evidente pasa con Osiris, el dios salvador personal resucitado popularizado en Egipto, una provincia adyacente a Judea y poblada de judíos viajeros, antes y durante el mismo tiempo en que surgiera el cristianismo. Un devoto, Plutarco, en su ensayo sobre Isis y Osiris, nos dice directamente que en las historias públicas, es decir, sus evangelios, Osiris es representado como un faraón histórico, con una vida en la tierra, pero en privado, a los verdaderos iniciados se les explicó que todo eso era un mito, que tal persona no vivía en la tierra. Pero el verdadero Osiris muere y se eleva en el espacio exterior debajo de la luna, a donde desciende desde los cielos, se convierte y encarna, es asesinado por demonios del cielo, resucita y asciende de nuevo a la gloria, pudiendo después conferir vida eterna a sus seguidores bautizados en su nombre, quienes así renacen al compartir simbólicamente su muerte y resurrección a través de ese bautismo. Eso es el cristianismo básicamente, solo que con piel egipcia, no judía. Les propongo que en este mito, el de Osiris, reemplacen todas las cosas egipcias con cosas judías. Y listo, ya tenemos el cristianismo. Sin embargo, Osiris nunca existió como lo que consideraríamos un personaje histórico. Era un ser imaginario del que se imaginaba que realmente había muerto en el espacio exterior. Pero sus devotos predicaron públicamente su existencia histórica. Esta es una prueba de concepto contextualmente relevante. Osiris pasó de ser un ser celestial, cuya encarnación, muerte y resurrección fueron igualmente mitos celestes, a un ser histórico, cuya encarnación, muerte y resurrección ocurrieron para sus fanáticos seguidores, históricamente en la tierra. Si esto le pudo pasar al culto de Osiris, le podría pasar, de hecho le pasó al culto de Jesús. La única pregunta que nos queda es esta: ¿realmente le pasó esto al culto de Jesús? De hecho, había muchas de estas religiones. Estaba de moda tener una deidad salvadora celestial histórica. Prácticamente todas las culturas tenían una, excepto la judía. Parece que el cristianismo simplemente se puso a inventar uno, y como muchos otros, se hizo más popular en el extranjero que en su propia casa. En todos los casos, estos dioses míticos, pero historizados, tienen la misma estructura. Veamos, todos eran dioses salvadores, todos ellos eran el hijo o la hija de Dios, todos experimentan una pasión, todos obtuvieron la victoria sobre la muerte, la cual comparten con sus seguidores, todos tienen historias sobre ellos ambientadas en la historia de la humanidad en la tierra. Sin embargo, y esto es lo más importante, ninguno de ellos existió realmente. ¿Por qué asumiríamos que Jesús es la única excepción, el único que realmente existió? Como ya vimos antes, Jesús no es cualquier persona histórica mencionada, un maestro, administrador, político, general, o la esposa o sirviente de ese general, o una deidad salvadora muy mitificada y adorada. Es un héroe cultural mágico. Esas personas tendían a no existir, por lo tanto, necesitamos mejores pruebas para cualquiera de ellos que para cualquier persona de la que se hable al azar.
Esto no debería de sorprender. Los fundadores religiosos son a menudo míticos, pero convertidos y considerados como personas históricas reales. Veamos algunos ejemplos de lo que estoy hablando. Moisés, Rómulo, Teseo, Osiris, Dionisio, Mitra, Inanna, Salmosis, Adonis, Atis, Rey Arturo. ¿Por qué sería tan extraño que Jesús estuviera entre ellos? ¿Cómo podríamos notar la diferencia? ¿Cómo sabríamos que Jesús sí es real y no lo son ellos? ¿Qué evidencia necesitaríamos? Pues es que con Jesús no pasa igual a lo que nos pasa con la nave extraterrestre de Roswell, que era lógicamente que nunca lo supiéramos, que ninguna de las pruebas que tenemos, que nos dicen que fueron inventados, sobrevivió. Pero explicar por qué no tenemos esa evidencia, pues no los haría más probables de ser históricos. Este es el verdadero problema, y no se puede hacer que ese problema desaparezca teniendo una buena explicación de por qué no tenemos la evidencia que necesitamos para estar seguros de que alguien existió. Es muy importante reconocer la línea de tiempo, especialmente en relación con la esperanza de vida promedio esperada en aquel entonces. La idea de que esta conversión de un ser celestial y revelador en un predicador histórico que ocurrió sospechosamente demasiado rápido simplemente no es cierta. Ya vimos que 30 años, el mismo tiempo que habría tomado el cristianismo, fueron testigos de lo mismo que sucedió en épocas aún mejor documentadas, como el caso que vimos de los extraterrestres en Roswell. Y simplemente no tenemos los registros, a diferencia de nuestros amigos alienígenas. Que esto pueda suceder con una documentación mucho mejor y una alfabetización universal significa que es aún más probable que suceda en épocas con una civilización mucho más ignorante y poco educada, como lo eran los tipos que vivieron en el siglo I. Por eso necesitamos evidencia para estar seguros de que Jesús es diferente a sus paralelos, antiguos o modernos. Digo, mejores pruebas de las que podemos encontrar ahora. Algunos ingenuos creyentes religiosos afirman que hoy tenemos mejor evidencia de Jesús que de otros personajes contemporáneos a él. Más adelante mostraré las evidencias que refutan a estos atarantados. Los ejemplos son instructivos porque revelan no solo qué tipos de pruebas podríamos haber tenido, sino también qué tipos de pruebas necesitamos tener, porque la única razón por la que estamos seguros de que estas personas existieron es porque tenemos ese tipo de pruebas. Y sin embargo, no tenemos nada de eso para Jesús. Vamos a examinar rápidamente algunos de estos personajes. Sócrates. Bueno, con el buen Sócrates conocemos los nombres de numerosos testigos presenciales que escribieron libros sobre él, entre ellos al menos 16 de sus discípulos. No conocemos ni siquiera un libro así para Jesús. Incluso conocemos los títulos de algunos de estos libros y tenemos varias paráfrasis y citas de ellos. En realidad tenemos dos de ellos, Jenofonte y Platón, y fueron escritos pocos años después de su muerte, no casi medio siglo después como pasó con Chuchito, y en su propio país e idioma. Recordemos que los evangelios fueron escritos en una tierra y en un idioma extranjeros. Incluso tenemos un relato de un tercero escrito durante su vida, Aristófanes. No conocemos ni siquiera un relato así de Jesús. De hecho, tenemos escritos de muchos contemporáneos de Sócrates que dan fe de su existencia, abarcando 4 volúmenes modernos como el de Gabriel Giannantoni. No tenemos nada de eso para Jesús. Tenemos citas de muchos historiadores de Sócrates, utilizando fuentes escritas sobre Sócrates de su propia época. Por ejemplo, Idomeneo, que habla sobre los seguidores de Sócrates. No tenemos ninguno para Jesús, solo los tarugos que repiten los evangelios. Y sin embargo, Sócrates no escribió nada y no existía una iglesia global de Sócrates que conservara registros de él. Y aún así, tenemos pruebas mucho mejores de su existencia que las que tenemos del ficticio Jesús. Alejandro Magno. Tenemos abundantes monedas, inscripciones, tablillas de otros objetos físicos contemporáneos de él y sobre él. Incluso tenemos su certificado de defunción de facto, impreso en arcilla, de los archivos de Persia. Tenemos muchas fuentes contemporáneas y de testigos presenciales que hablan de él, incluidos los textos contemporáneos inscritos en esos mismos archivos de arcilla que datan de su vida real. Y tenemos numerosos relatos históricos detallados y creíbles que hacen referencia a fuentes contemporáneas y de testigos presenciales.
Incluso Arriano escribió unos quintetos años después, pero utilizó solo 3 relatos históricos de testigos oculares. Los describió y explicó por qué son buenas fuentes y explicó su método para usarlos. No tenemos ninguna de estas cosas para Jesús. Emperadores romanos. Disponemos de abundantes monedas, inscripciones, papiros contemporáneos y en algunos casos incluso objetos personales con inscripciones procedentes de ellos y sobre ellos. En muchos casos tenemos sus propios escritos y referencias a otros escritos suyos. Tenemos muchas fuentes contemporáneas y de testigos presenciales que los discuten. Disponemos de numerosos relatos históricos creíbles y detallados que hacen referencia a fuentes contemporáneas o de testigos presenciales. Aníbal. Tenemos el epitafio de Quinto Fabio Máximo, quien luchó contra Aníbal, tallado en piedra a su muerte en el año 205 antes de la era común, en donde se jacta de sus victorias contra Aníbal. Por ejemplo, escribe que sitió y recuperó Tarento y la fortaleza de Aníbal. Tenemos el epitafio de Felsnas Larat, quien fue soldado de Aníbal, donde menciona su servicio bajo su mando. Se han recuperado muchos relatos creíbles y detallados de historiadores posteriores que citan muchos escritos de testigos presenciales de la guerra. No tenemos ninguna de esas cosas para Jesús. Poncio Pilato. De este individuo tenemos un relato de Filón de Alejandría, embajador de los judíos en Roma, donde aborda sus acciones en el ámbito político. También contamos de relatos históricos creíbles y muy detallados de historiadores como Flavio Josefo o Tácito. Además, se tiene una inscripción con su autógrafo en piedra. No tenemos ninguna de estas cosas para demostrar la existencia de Jesús. Herodes Agripa. No, hombre, de este güey contamos con múltiples inscripciones y monedas que dan fe de su existencia. También existe un relato de Filón de Alejandría. Josefo tiene un relato creíble y detallado donde utiliza fuentes no mitológicas de primera mano. Josefo incluso conoció personalmente al hijo de Agripa y claramente lo describe a él y a su padre como personas reales, o sea, un padre y un hijo reales. Pero de Jesús no tenemos nada ni siquiera parecido. En fin, no se duda de personas de las que no se tienen motivos para dudar. Solo existen dudas de aquellos de quienes se tienen suficientes motivos para tener esas dudas. Como los superhéroes mitificados. Entonces, y solo entonces, necesitamos mejores pruebas que la mera existencia de historias sobre ellos. Y por cada persona que estamos seguros de que existió, tenemos la evidencia que lo comprueba. Por lo tanto, el hecho de que no tengamos eso para Jesús ya no debería dejar ninguna duda de que este personaje nunca existió. Tan simple como eso. Poner excusas de por qué no tenemos esa evidencia no cambia su estatus epistémico. Es la hora en que no tenemos esas pruebas. Amigos, atarantados, ingenuos y por demás despistados religiosos, simplemente es muy poco probable, ya digamos imposible, que Jesús fue un personaje histórico de la misma manera que lo fueron todos los demás héroes salvadores, desde Osiris hasta los extraterrestres de Roswell. Quizás Jesús existió, pero no hay certeza de eso, al igual que no podemos tener certeza de que hayan existido otros héroes salvadores. Deberían existir, en el caso de Jesús, documentos reales como lo hemos hecho con otros personajes históricos mitificados, desde Alejandro Magno hasta Rastafari. Tendríamos memorias, correspondencia y recuerdos más mundanos. Esto indicaría claramente, no ambiguamente, que Jesús fue un personaje histórico. Incluirían ejemplos y disputas sobre su vida, sus enseñanzas, las acusaciones en su contra, en fin, algo concreto y no ambigüedades e inexactitudes. Mucho de lo que sabemos sobre personas y creencias religiosas antiguas proviene de epitafios reales, tributos de piedra a los muertos, que a menudo describen lo que creían, apreciaban o valoraban. ¿Y los creyentes cristianos podrían habernos dejado algo así? Hay muchas maneras en que podríamos haber tenido ese tipo de evidencia para avalar la existencia de Jesús. Es cierto que no se espera nada parecido, pero eso no elimina el hecho de que, a diferencia de muchos personajes históricos que afirmaban tener menos evidencia de Jesús, nosotros todavía no tenemos nada como esto para él. Los evangelios son un mito. En lugar de ellos, podríamos haber investigado historias reales o citadas o parafraseadas por escritores que consultaran diferentes fuentes contemporáneas. Nos podrían haber dejado relatos creíbles en lugar de esas cosas tan fantasiosas. En resumen, podríamos haber tenido lo que tenemos que nos convence de que todas estas personas realmente existieron. Jesús incluso podría haber escrito cosas como lo hicieron Pablo o Josefo. Pero el hecho de que no tenemos ninguna de esas cosas nos hace asegurar que Jesús se parece más a figuras que no existieron que a personas que sí existieron.
Entonces, como no tenemos evidencia que establezca que Jesús sea una excepción a esa tendencia, pues tenemos que asumir que tampoco existió, o al menos, sinceramente, ponerlo en una gran tela de duda. Bueno, pues hasta aquí este video. Espero que haya sido de su interés y utilidad. Nos vemos en el próximo. Un abrazo. Esto fue La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando.